En la localidad de Arganda del Rey, en la provincia de Madrid, se encuentra un edificio singular. Una construcción con mucha historia creada por el arquitecto Diego Méndez en 1949. La fachada principal está formada por grandes ventanales y rematada por una cornisa. Se accede al interior a través de una escalinata. En el interior, el vestíbulo de entrada es la zona más noble del edificio. Es una estancia cuadrada, diáfana, que tiene la altura de 2 pisos y está decorada con mármoles polícromos, cubierta clásica de casetones y una lámpara metálica dorada. En el centro hay una escalera de doble tiro formada por peldaños de mármol y barandilla metálica dorada y negra, que más parece la escalera de un palacio que la de un edificio de radio. En la tercera planta se encuentra la biblioteca técnica. Esta biblioteca nos dejó realmente impresionados. La calidad de sus artículos que tratan de electrónica, radiofrecuencia e ingeniería de telecomunicaciones, entre otros temas, hacen de esta biblioteca una pieza única de coleccionista. Los libros no se encontraban en su mejor estado. Tal vez en la Biblioteca Nacional disfrutarían de un mejor mantenimiento y así no sufrir el desgaste del paso del tiempo. Nos podemos imaginar cómo los técnicos e ingenieros de Radio Nacional de España, en su tiempo libre, leían y se formaban con estos libros. En esta primera planta se proporcionaba toda la tensión y corriente necesaria para los transmisores. En los años 50, la rectificación de la alta tensión de corriente alterna era muy complicada de hacer, pero necesaria para alimentar los filamentos de las válvulas. Este es uno de los motores que generaban corriente continua. Aquí vemos una válvula rectificadora de mercurio. Esta es la sala central, donde se ubican los antiguos transmisores de onda corta. Eran capaces de transmitir 100 kilovatios de potencia y ser acoplados 2 a 2 para aumentar así la potencia de transmisión. Estas son válvulas de transmisión que están envueltas por el circuito de refrigeración de agua. En la sala de control Marconi se monitorizaban la circulación y temperatura del agua, entre otras señales provenientes de los transmisores. Desde aquí comenzaron las emisiones de radio exterior que estuvieron en servicio hasta mediados de los años 90, complementando la de Noblejas en Toledo y Cariari en Costa Rica, esta última ya clausurada. Nos encontramos en la sección operativa del centro emisor de Arganda. Estamos viendo uno de los transmisores preparados para emitir la programación de Radio 1. Es un Telefunken modelo S4006 capaz de transmitir 600 kilovatios de potencia en onda media. El transmisor se compone principalmente de 2 secciones, la del modulador a la izquierda y el amplificador de radiofrecuencia a la derecha. Utiliza 3 válvulas Thomson para su funcionamiento, una TH561 y 2 TH558. La TH561 forma parte del modulador que utiliza la técnica de modulación PDM, modulación por distancia de pulso. Esta técnica es aplicada al ánodo de la válvula.
Tiene forma de onda rectangular. La tensión generada por el ánodo varía al mismo ritmo que la señal de audio inyectada en el modulador. Gracias a esta técnica se obtienen mejores resultados en la eficiencia del transmisor comparada con la modulación de clase B. Esta válvula es un tetrodo de potencia de cerámica y metal. Requiere enfriamiento por agua y aire forzado. Tiene un peso de 4,5 kilos. El ánodo puede llegar a disipar una potencia de 15 kilovatios. Las dos válvulas TH558 forman parte de la etapa amplificadora. Se utilizan para proporcionar la máxima potencia al transmisor. Es un tetrodo de cerámica y metal. Esta válvula tiene un filamento de malla de tungsteno y rejillas de grafito que proporcionan una alta disipación combinado con bajas emisiones secundarias. La capacidad máxima del ánodo es de 650 kilovatios de potencia para cada una de las válvulas. Requiere de aire forzado y agua para su enfriamiento. Su peso es de 75 kilos. En la fotografía os podéis hacer una idea de sus dimensiones y cómo se utilizan carritos para su transporte. Los técnicos allí presentes tuvieron la amabilidad de conectar el transmisor durante unos minutos para que pudiéramos observar las tensiones y corrientes, así como la potencia de salida en el panel de control. Todas estas tensiones y corrientes son fundamentales tenerlas bajo control, porque de ellas dependen la cantidad de horas de funcionamiento de las válvulas. Con un mal reglaje o mantenimiento, la vida de las válvulas fácilmente puede reducirse en un 50%. El transmisor funciona de manera remota. Si los centros transmisores principales ubicados en diferentes localizaciones de Madrid se desconectaran por alguna razón, automáticamente los de Arganda entrarían en funcionamiento. Para obtener la mejor calidad de sonido en antena, Radio Nacional tiene conectados a los transmisores procesadores de sonido. Gracias al procesador, se adapta el margen dinámico de la señal. Al mismo tiempo se protege de sobremodulaciones al transmisor y se añade una mejora en la ecualización del audio, lo que da como resultado un sonido que retiene al oyente. Lo que fue el antiguo locutorio para realizar programas desde Arganda se utiliza ahora como almacén de válvulas y otro equipamiento técnico. Las que vemos todavía siguen sin estrenar. Son de la compañía Brown Boveri. Para el transporte, gracias a unos anclajes y unos muelles, la válvula está suspendida en el aire en el interior de la caja. Recorriendo las instalaciones llegamos hasta el punto donde se ubican las máquinas que hacen posible la refrigeración de las válvulas. Lo que vemos es un caudalímetro. Nos permite medir el flujo del agua en el circuito. El agua utilizada es destilada. En el circuito de refrigeración también se incluyen filtros que nos van a eliminar las impurezas y controlar los iones que pueden formarse. Todo ello con el objetivo de obtener una alta resistividad en el agua y así evitar la formación de descargas eléctricas o arcos que pudieran producirse en el circuito de refrigeración. Incluso con la emisora parada, se alimenta una pequeña bomba para mantener un mínimo de caudal de agua y la fijación de iones se siga manteniendo. En la misma sala también se encuentra instalada una carga artificial capaz de soportar 1000 kilovatios de potencia. Cuando se necesita realizar algún ajuste en el transmisor, se desconecta la antena y se conecta la carga directamente al transmisor. Así los posibles ajustes que se realicen no afectan al espectro radioeléctrico. Junto a la carga artificial, accediendo a través de una puerta, se encuentra el compartimento que va a crear la primera adaptación de impedancias. El cable coaxial del transmisor tiene 50 ohmios. Se conecta al conjunto de bobina y condensador. Llegados a este punto, tenemos que adaptar estos 50 ohmios de salida a la impedancia de entrada de la línea de transmisión de 120 ohmios.
Con ello conseguiremos la máxima transferencia de potencia sin obtener pérdidas o reflexiones desde la carga. Las tiras de cobre en las paredes nos ofrecen un efecto de jaula de Faraday. Esto evita que las ondas electromagnéticas procedentes de la antena no causen efecto en los elementos pasivos instalados en el interior. Una vez en el exterior, se pueden apreciar las diferentes líneas de transmisión que unían las antenas para las antiguas transmisiones de onda corta. Es un tipo de línea balanceada paralela, donde los voltajes de los conductores son simétricos respecto a tierra. Continuando el viaje que realiza la onda de radiofrecuencia, vemos el punto de alimentación exterior de la línea de transmisión que corresponde al transmisor Telefunken, que es también la salida del compartimento de la primera adaptación de impedancias. En este punto ya tenemos la máxima potencia del transmisor, pero con la impedancia transformada a 120 ohmios. Cuando la antena no está situada cerca del transmisor, se requieren líneas de transmisión especiales. El tipo más común de línea de transmisión para este propósito es el cable coaxial de gran diámetro. Las líneas de jaula son un tipo de línea de transmisión aérea similar en construcción a los cables coaxiales. El conductor interior está sujeto por aisladores montados en un dispositivo circular en el medio. Alrededor de este hay conductores para el otro polo de la línea. El dieléctrico es el aire. El número de conductores y el diámetro de los círculos determinarán la impedancia buscada en el diseño por los ingenieros. Este es un documento original cuando se realizó el diseño de la línea de transmisión. Para el diseño de estas líneas, se interpretan como una red básica de resistencia, capacitancia e inductancia distribuidos a lo largo de la línea. Este tipo de líneas es muy útil y conveniente para transmisores de alta potencia, debido a la alta capacidad de potencia y a la muy baja atenuación de la línea. También reúne ventajas como la simplicidad mecánica y la confiabilidad de un sistema de cable abierto. Estas ventajas son especialmente importantes cuando la distancia entre el edificio de transmisión y el sistema radiante es bastante grande. Se instalan entre el transmisor y la unidad de adaptación de la antena, comúnmente llamada caseta de acoplo. La caseta de acoplo es el punto donde se une la línea de transmisión. Nos permitirá nuevamente transformar la impedancia de la línea a la impedancia de la antena. Recuerda que para obtener la mayor transferencia de potencia, las impedancias tienen que ser iguales. Aquí vemos un detalle del punto de alimentación de la caseta de acoplo junto con su aislante. En su interior, esta unidad de sintonía está compuesta de dispositivos eléctricos pasivos como bobinas, condensadores y aisladores. Se incluyen también dos filtros para rechazar las ondas provenientes de los dos transmisores. La caseta está protegida de radiofrecuencia por efecto de jaula de Faraday. Esta bobina elimina cualquier estática procedente de la antena. Forma parte del punto de alimentación de la salida de la caseta de acoplo. Se conecta directamente a la torre que realiza la función de sistema radiante. En este punto ya tenemos nuevamente la máxima potencia del transmisor, pero adaptado a la impedancia de la torre, que es muy cercana a los 50 ohmios. El aislador de porcelana soporta el peso de la torre.
la aísla eléctricamente de tierra. Las dos bolas nos permiten descargar a tierra toda la estática y cualquier rayo que pueda impactar en la torre. El buen funcionamiento depende del ajuste de la distancia entre ellas. La antena de Radio Nacional tiene una longitud de 150 metros. Corresponde aproximadamente a un cuarto de onda de su frecuencia de transmisión, que es de 585 kHz. La eficiencia de este sistema de radiación va a estar influida por la resistencia del suelo, la altura de la antena y el sistema de tierra, que es muy importante para transmisiones en la franja de frecuencias de onda media. Al ser un monopolo de polarización vertical y un cuarto de onda, podemos afirmar que cumple la teoría de imágenes. Así que esta torre tendrá las mismas características que un dipolo de media longitud de onda, debido a que la Tierra creará una imagen idéntica del cuarto de onda de la torre, funcionando así la antena como una de media longitud de onda. En la parte superior se encuentra el sombrero capacitivo. Es una estructura metálica que presenta una capacidad estática. Como la antena en su parte superior tiene inquilinos, os mostramos un sombrero capacitivo igual de otra torre de onda media de Radio Nacional para que podamos observar con claridad cómo es esta estructura. Debido a la longitud de onda tan grande que tiene la señal a radiar, se utiliza el sombrero capacitivo para adaptar mucho mejor la impedancia de la antena. Con este sistema se consigue acortar o alargar eléctricamente la antena, o lo que es lo mismo, acortar o alargar virtualmente su longitud física. Al mismo tiempo se elimina la reactancia y se consigue una resistencia pura cercana a los 50 ohmios. Con ello conseguimos una mejor resonancia de la antena. Desde este plano también se aprecia en la base un círculo que envuelve la torre. Son las líneas enterradas de los radiales que conforman el sistema de tierra tan importante en este tipo de radiación. En Arganda veríamos la misma instalación. La antena es de acero de sección triangular. Está diseñada para soportar las cargas de viento y flexión de la antena. Tiene 3 conjuntos de riostras instaladas que ayudan a mantener la estructura en pie. Las riostras tienen el inconveniente que pueden modificar la impedancia de la antena y llegar a radiar e interferir en el patrón de radiación. Para evitar este efecto se colocan aisladores en longitudes que no sean resonantes. La antena emite una onda que se propaga por onda terrestre. Esta onda suele mantener estable su cobertura tanto de día como de noche. El alcance suele ser regional y en algunos casos se extiende cientos o miles de kilómetros, dependiendo de la frecuencia utilizada y de la propagación nocturna. Durante el día, estas ondas son fuertemente absorbidas por la ionosfera. En el centro de Arganda también se encuentran instaladas varias antenas logoperiódicas. Son directivas y se utilizaron para zonas concretas de países en las emisiones de onda corta. La ventaja sobre la antena Yagi es que la logoperiódica recibe la excitación en todos sus elementos, con lo que se consigue un ancho de banda mayor y una impedancia más estable dentro del rango de frecuencias de trabajo. Por ejemplo, al utilizar una frecuencia más baja, el elemento más largo es el resonante y los demás actúan como directores. En cambio, con una frecuencia más alta, el elemento más corto es el resonante y los más largos actuarían como directores. Desde este panel de control, los operarios ajustaban el azimut y la elevación para enviar la señal a la zona correcta. El dipolo cruzado de Radio Nacional es una antena especial. Hay únicamente en toda Europa otra instalada en Alemania.
Sus características técnicas la hacen muy eficiente. La eficiencia del dipolo se basa en que su onda, con la correcta rotación que incide en la ionosfera, permite una reflexión casi completa de la energía a la superficie. Es una antena por propagación ionosférica. Son dos dipolos horizontales dispuestos ortogonalmente sobre 5 mástiles. Al tener una polarización circular, significa que la onda de un dipolo se retrasa 90 grados respecto al otro. El correcto sentido de rotación de la polarización es importante. La onda, al incidir en la ionosfera, se divide en una onda ordinaria y otra extraordinaria. La onda extraordinaria se atenúa casi completamente, mientras que la onda ordinaria se refleja. Por lo tanto, el sentido de rotación es necesario para crear la onda ordinaria. Cada dipolo se alimenta a través de un cable de alimentación de 50 ohmios desde la base del mástil central hasta el punto de alimentación en la parte superior del mástil. Este es el esquema real que hay instalado en la caseta de acoplo del dipolo cruzado. Está compuesto, entre otros accesorios, por bobinas y condensadores, todos ellos variables, para realizar correctamente la transformación de impedancia, ya que la línea de transmisión llega con 120 ohmios en este punto. A partir de aquí está instalado el diplexor, que nos divide la señal en dos. Además, nos realiza la transformación de impedancia desde la línea de transmisión a la impedancia de antena. El retraso de la corriente de 90 grados se realiza en este conjunto de bobina y condensador. Estos son los símbolos de los dipolos en forma ortogonal que ya reciben la alimentación por separado con su impedancia adaptada. El número de conductores nos acerca a la impedancia característica de 50 ohmios y aumenta el ancho de banda de la antena. La longitud de los dipolos es de 80 metros cada uno. De las 5 torres, 4 de ellas están conectadas a tierra. La aislada se utiliza como monopolo para transmitir en 657 kHz la programación de Radio 5. En esta imagen podemos apreciar cómo está aislada la torre. El dipolo cruzado actualmente está en desuso, pero hace unos años fue utilizado para transmisiones experimentales en DRM. Sirva este vídeo de un sentido homenaje a Radio Nacional en Arganda como un símbolo de la historia de la radio en nuestro país. A las personas que trabajaron y trabajan para que las emisiones radiofónicas sean todavía posibles en Arganda. Mientras hayan zonas en el mundo donde una conexión de banda ancha no sea posible, la onda media y la onda corta seguirán llegando con fuerza a los receptores. Sube la sintonía 3 segundos, venga. De montaña. Pues con los compañeros técnicos y de producción. Ahora entiendo que... La información y función de la radio como elemento conductor a la libertad de expresión, derecho universal de la humanidad, no puede ser sustituido por el simple hecho del avance de la tecnología.